No, al aire, Marisol. Con su venia, señor presidente, que nos acompaña desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo que realiza el Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento se está transmitiendo a través del Facebook Live. En breve se brindará algunas instrucciones para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular las preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que lo formulen en forma directa al expositor. Al terminar el evento, se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose el enfocar al techo u otro espacio. Con su venia, señora doctora María Otárola, se solicita permiso para dar inicio al evento. Proceda, por favor, doctora Marisol. Gracias, señora doctora. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la conferencia magistral, la aplicación del proceso único de ejecución en materia civil. Saludamos la presencia de la Sala de Honor, integrada por la señora doctora María Natividad Otárola Paredes, jueza especializada del Segundo Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla. Al señor doctor Emilio José Valareso Reyes, abogado miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil y docente universitario. Acto seguido, invitamos a la señora doctora María Natividad Otárola Paredes, quien brindará las palabras de bienvenida de este magno evento. Buenas tardes, señores integrantes de la mesa de honor, señores magistrados y participantes a este magno evento. En esta oportunidad, se me ha encomendado a nombre de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla y del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, darles la bienvenida a todos ustedes. Asimismo, se le da la bienvenida al doctor Emilio José Valareso Reyes, abogado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil y docente universitario, quien en esta conferencia magistral nos disertará sobre la aplicación práctica del proceso único de ejecución en materia civil, para lo cual se le concederá el uso de la palabra. Muchas gracias por sus palabras, señora doctora María Natividad Otárola Paredes. Previo al uso de las palabras del señor doctor, continuando con el programa, justamente invitamos al señor doctor Emilio José Valareso Reyes, quien disertará la ponencia de la aplicación del proceso único de ejecución en materia civil, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Abogado magíster con estudios completos de doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad Particular de San Martín de Porres, cursos de especialización en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, España. Es miembro ordinario del Instituto Peruano de Derecho Civil y miembro honorario del Colegio de Abogados de Ica y del Colegio de Abogados de Ayacucho. Colaborador permanente de Gaceta Civil y Procesal Civil, Gaceta Jurídica, como también de Actualidad Civil Instituto Pacífico. Ha participado como coautor de los siguientes libros: Junta de Propietarios, Defensa de la Posesión, etc., bajo el sello de la Actualidad Civil Instituto Pacífico. Los plenos civiles vinculantes de las Cortes Superiores, Código Civil comentado, Gaceta Jurídica. En la actualidad es profesor de Derecho Civil en la Universidad Privada del Norte, filial Lima en la Universidad de San Martín de Porres, Universidad Científica del Sur, Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Continental de Huancayo. Recibo una cálida bienvenida, señor doctor Emilio José Valareso Reyes. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla.
a la Comisión de Capacitación, como también a la señora magistrada Mario Tarola, por la invitación realizada a mi persona, para poder conversar con ustedes un tema sumamente interesante como es la aplicación práctica de los procesos únicos de ejecución. ¿Está bien? Para comenzar, primero voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Para que podamos, he preparado unas PowerPoint para que ustedes puedan ver algunos gráficos necesarios sobre la naturaleza de este tipo de proceso, como también ver de manera muy puntual la relevancia que tiene, pues, estos temas de forma apropiada, ¿ya? Vamos a comenzar primero atribuyendo lo que es el proceso único de ejecución en materia civil, ¿no? Y lo primero que diré es que este tema, que está regulado dentro del Código Procesal Civil de 1993, ha sufrido cambios gracias al decreto legislativo 1069, ¿no? Que trajo consigo, pues, lo que era el ámbito de la unificación de los procesos ejecutivos y los procesos de ejecución, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, desde que surgió efectivamente este tipo de figura análisis con sus propias características, ha detallado sobre todo el ámbito procesal, determinados puntos que tienen que ser tomados en cuenta. ¿Está bien? Sobre todo para su aplicación de forma correcta, de manera práctica, y su ubicación sobre todo dentro del ámbito de entendimiento que tiene que ir asimilado por todos los operadores jurídicos, tanto por los señores magistrados que administran justicia, como también por los señores abogados que a diario utilizamos esta vía procesal con la finalidad de llevarlo a cabo, ¿no? Como bien se plantea, dentro de lo que es las diversas clasificaciones, dentro del Código Procesal Civil de 1993, hay procesos, y esto hay que tomarlo en cuenta, hay procesos de condición, procesos cautelares. Nosotros nos vamos a concentrar de manera precisa en lo que es el ámbito de los procesos de ejecución, ya con la finalidad de llevar a cabo una mejor comprensión de cada uno de esos temas. El orden que vamos a desarrollar, vamos a tomar en cuenta primero una pequeña introducción en la naturaleza de este tipo de procesos, luego vamos a hablar de la ejecución de títulos extrajudiciales, de la ejecución de títulos judiciales y las conclusiones, ¿no? Nuestro aspecto, sobre todo, va a ser reconocer, ver, observar y plantear de manera apropiada cómo el flujo del tiempo ha traído consigo diversos tipos de desarrollo y consecuencias a tomar en cuenta, ¿no? Estipulando sobre todo desarrollos y formas de análisis que a lo largo de la jurisprudencia han podido también darse con respecto a la utilidad de este tipo de proceso de ejecución. Primero, lo que hay que decir antes de ingresar es que, como bien dice, si no existe título, no puede existir ejecución, ¿no? Y es un término, pues, que tiene bastante arraigo de aplicación en estos temas, tomando en cuenta sobre todo la naturaleza del tipo de proceso que estamos analizando. Por ende, el documento, el título de ejecución, el título ejecutivo, ¿no? Que vamos a ir viendo, es básico para que se tome en consideración sobre todo la puesta en marcha de este tipo de proceso, ¿no? Sobre todo sus características, sobre todo las exigencias de formalidades que tienen que ir de la mano con cada uno de estos resultados y sobre todo las formas en que éste se hace presente, ¿no? Entonces, atenuando, desarrollando, viendo oportunamente cada uno de estos aportes, va a traer consigo diferentes tipos de situaciones en lo que amerita sobre todo una aplicación apropiada de cada uno de estos temas. El propio ordenamiento, es decir, el propio Código Procesal Civil, lo divide con respecto a lo que es el ámbito de títulos extrajudiciales y títulos judiciales. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar a estudiar cada uno de ellos y nos vamos a detener sobre todo en la aplicación práctica de los mismos con respecto sobre todo a las consecuencias que puedan surgir en lo que es el ámbito de su aplicación de forma tal que pueda obtener un determinado resultado, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que tomar en consideración es lo siguiente. ¿Está bien? Primero es la demanda, ¿no? Acompañando el título ejecutivo, lo que va a traer consigo es un mandato ejecutivo, un auto,
¿no? Y va efectivamente a la persona ejecutada darle 5 días, la cual esta, de darse un primer caso, puede interponer lo que es el ámbito de su contradicción y las defensas previas, como también las excepciones, ¿no? Si no hay contradicción, ¿no? Que también es otra posibilidad, nos vamos a encontrar en la expedición de un auto de forma apropiada y se finalizaría como tal este tipo de proceso. Pero, sobre todo, ¿qué podría pasar con respecto a que no pueda proceder este tipo de situación? Sobre todo en el ámbito de la contradicción, porque puede darse la figura de la inexigibilidad o iliquidez de la obligación, la nulidad formal o falsedad del título y la extinción de la obligación, ¿no? Por ejemplo, me tengo un título de valor que quieren hacérmelo pagar, pero yo ya he pagado en su debido momento, o ha sido llenado de manera inadecuada, no tiene mi firma, lo han llenado con mi nombre y con mi DNI, ¿no? Entonces, ese tipo de situación va a traer consigo que la contradicción no pueda ser debidamente fundamentada en cada uno de estos trámites. ¿Ya? Entonces, si se formulara contradicción en otra posibilidad, la persona tiene 3 días para poder llevar a cabo y efectivamente el propio demandante deberá de absolver este tipo de figura de manera directa. Como ustedes pueden ver, una de las características principales que tiene este tipo de proceso es que sus días son cortos, entonces es sumamente rápido con respecto a los objetivos que quieren tomarse en cuenta. Hay de manera excepcional una audiencia única donde efectivamente cada una de las partes va a llevar a cabo el ofrecimiento de lo que de acuerdo a su criterio es valorable para poder llevar a cabo este tipo de situación. Puede expedirse nuevamente un auto finalizando este tipo de proceso, pero lógicamente puede llevarse a cabo una apelación de 3 días, ¿no? Tomando en cuenta la base legal que es el artículo 609 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son los títulos extrajudiciales? Por ejemplo, un acta de conciliación extrajudicial, los títulos valores, la constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores, la CAVALI, por ejemplo, el reconocimiento y absolución de posiciones provenientes de prueba anticipada, la transacción extrajudicial, el documento impago de renta por arrendamiento y un testimonio de escritura pública. Estos títulos están reconocidos en el artículo 693 del Código Procesal Civil, no derogado por única disposición complementaria por el decreto legislativo 1069 que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? El acta de conciliación extrajudicial pueden y va a versar sobre todo sobre materias conciliables, por ejemplo, obligación de dar suma de dinero, alimentos, régimen de visitas, ¿no? Situaciones que, de acuerdo a la ley de la materia, en lo que es la ley de conciliación, permite de manera apropiada llevar a cabo con el objetivo de lograr una determinada situación de exigencia, concretización de forma apropiada. Para nadie es un secreto que muchas veces uno, ya sea mediante el acuerdo conciliatorio, siempre queda en buenos derechos, en buenos deseos y no se lleva a cabo lo que es su praxis de manera muy puntual. Entonces, lo que tiene que tomarse a cotación es su concretización en la realidad de manera apropiada. Y luego lo que es el ámbito de los títulos valores con respecto a lo que se denomina actualmente valores negociables, ¿no? Ya tiene una ley que ha cumplido ya prácticamente 11 años, más de una década, donde nos lleva a cabo la obligación, sobre todo que tiene cambiaria, que contiene y que necesariamente tiene que ser cumplida por el deudor. ¿Está bien? La transacción extrajudicial como un método clave nos habla sobre todo al acuerdo que se puede llegar entre las partes con respecto sobre todo a de querer renunciar a determinados aspectos para poder lograr un buen término. Un ejemplo de transacción extrajudicial la encontramos en el primer pleno casatorio. Ese es un ejemplo sumamente interesante con respecto a este tipo de situación, ¿no? Con respecto ya a la parte práctica en materia civil, si tomamos una acotación de manera muy precisa, ¿no? Con respecto a este tipo de situación. Y otra, sobre todo en los títulos valores, el cheque, lo que es el ámbito de la letra de cambio, que nos va a permitir en cierta manera lograr ese determinado objetivo.
¿ya? El documento impago de renta por arrendamiento tiene un origen, sobre todo en el contrato del mismo nombre, ¿no? En el cual efectivamente, ya sea por lo que son los recibos o lo que es el ámbito de manera muy puntual, el contrato como tal queda pues como ejemplo típico de este tipo de situación que puede ser llevado a un proceso único de ejecución con la finalidad de exigir el pago de manera directa. Acá hay materias que tienen que ser puestas en marcha para este tipo de desarrollo que quiero compartir con cada uno de ustedes. ¿Está bien? Primero, las materias conciliables a las cuales nosotros hicimos acotación, ¿no? El tema de los alimentos, el régimen de visitas, el tema de la tenencia, la división y partición de bienes, la liquidación de sociedades gananciales y gastos de embarazo son temas que evidentemente va de la mano con lo que es el derecho de familia. Entonces, lo que hay que tomar en consideración de manera muy precisa es que el ámbito del proceso único de ejecución, al ver ya de manera apropiada discutido en otra vía y no verse concretizado la orden que se da con respecto al mismo, es efectivamente el acuerdo, la constancia que se da a través del acta de conciliación, tiene que ser ejecutada, ¿no? De manera muy puntual y puede llevarse a cabo mediante esta vía. Y otra, netamente patrimonial, y aquí lo vamos a ver, va de la mano con la obligación de dar suma de dinero o con obligaciones de dar, hacer y no hacer, ¿no? Entonces ahí hay que tomar acotación que la más conocida es la obligación de dar suma de dinero y nadie duda que ese tipo de situación es la que manda de manera apropiada este tipo de desarrollo, pero también podemos encontrar obligaciones de hacer, ¿no? Y no hacer, ¿no? Como por ejemplo hacer una pared en base a ladrillos, no hacer, por ejemplo, mantener la reserva de la confidencialidad de una determinada información, como también podemos ver desalojos por ocupante precario, ¿no? Y eso ya ha sido motivo de esclarecimiento por parte del cuarto pleno casatorio de manera adecuada. El pago de alquileres, que es un tema también bastante concurrente, tomando en consideración el contexto actual en el cual nosotros estamos, ¿no? Que es el ámbito de la pandemia y sobre todo cómo se ha venido dando, ¿no? Los desalojos por falta de pago, desalojos por vencimiento de contrato. Hablar pues sobre lo que es el ámbito del desalojo nos puede llevar a una exposición muy puntual y precisa, pero lo que podemos decir es que los mismos tienen su asidero sobre todo en la comunicación de ya no la continuidad y otro es la falta de pago de la merced conductiva o alquiler de manera adecuada. El otro, el incumplimiento de contrato, ¿no? El acuerdo de voluntades netamente patrimonial que tiene que ser llevado a cabo de manera apropiada, las indemnizaciones, los desalojos por incumplimiento de contrato como tal y otros de libre disposición. Sobre este último, definitivamente se ha llevado a cabo una forma de análisis bastante interesante porque es como una especie de libro abierto con respecto a las situaciones que puedan plasmarse de manera apropiada en torno a los mismos. Por ejemplo, en el ámbito de la conciliación, ¿no? Y no nos vamos a adentrar, simplemente vamos a tener un contacto netamente breve, ¿no? Vamos a poder ver el tema de la solicitud, que se ingresa al centro de conciliación, se traslada la solicitud y en 3 días se da la audiencia, ¿no? El tema de poder, porque puede ser llevado a cabo mediante representante, puede ser por poder, por escritura pública e inscrito en registros públicos, ahora es de manera literal, salvo que sea otorgada, ¿no? A posterior invitación, debe de contener literalmente la facultad de conciliar, eso ya lo hemos hablado, ¿no? El principio de literalidad, antes no era exigible, hoy sí, y extrajudicialmente disponer del derecho material de la conciliación y facultades que deben de tener presentes todas las personas que han sido invitadas a este proceso conciliatorio, ¿ya? También se puede dar cuando domicilian en el extranjero, cuando domicilian en otro domicilio conciliatorio, cuando se encuentran impedidos de trasladarse al centro de conciliación, cuando la parte está conformada por 5 o más personas, ¿no? Entonces ahí ya vemos lo que se denomina el ámbito de acumulación de manera puntual, ¿no? Entonces también, y esto hay que tomarlo con pinzas, los que deben actuar por representante legal, pero con la modificación del decreto legislativo 1384, definitivamente trajo consigo variaciones. Ya, va a derivar sobre todo en lo que es el ámbito del acta de conciliación de forma apropiada. Vamos a ver algunos presupuestos del título para su ejecución.
Primero, y el tema acá tenemos que refrescar un poco lo que es el ámbito de las obligaciones, tiene que darse sobre prestaciones ciertas que deben de estar debidamente descritas en el título. Las prestaciones tienen que ser expresas, escritas, de lo que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor, o sea, no se debe de basar en suposiciones, ¿no? Un título valor, por ejemplo, bajo el principio de literalidad, se escribe de manera directa el monto que tiene que ser honrado, o en el acta de conciliación, de manera muy precisa, se debe de detallar, por ejemplo, los montos y las fechas en el cual se va a dar el cumplimiento, por ejemplo, de una obligación de dar suma de dinero, o, por ejemplo, la praxis o la concretización del pago de la suma de alimentos, en qué periodos, durante qué fechas, como también lo que es el ámbito, por ejemplo, del régimen de visitas, durante qué tiempo puede llevarse a cabo, si es con externación, ¿no? Con internación, etcétera, ¿no? Pero sobre todo la prestación debe ser exigible. Cuando la prestación se refiera de manera ad hoc y precisa a una suma de dinero, esta puede ser líquida o liquidable, ¿no? Y este tipo de proceso permite lo que es el ámbito de la contradicción, sí permite, ¿no? Con respecto al tema de un título extrajudicial, el plazo es de 5 días, contabilizados de la fecha de recepción. Entonces aquí también juega un papel importante el tema de la notificación, el emplazamiento. Las causales, por ejemplo, es la inexigibilidad cuando tú ya cumpliste, o iliquidez, y eso también es un tema bastante interesante porque muchas veces las obligaciones de dar suma de dinero no pueden honrarse porque la persona ha caído en una situación de insolvencia, ¿no? Recordemos, la única manera que pueda hacerse práctica la prisión es en el ámbito de alimentos, ¿no? En el ámbito del derecho de familia, pero en las otras no puede existir ningún tipo de exigibilidad de manera puntual. Luego, lo que es el ámbito de la nulidad formal o falsedad del título, bajo un análisis sobre todo del principio de legalidad, como también bajo el principio de literalidad. Y otra forma en la cual yo puedo sustentar mi contradicción es por la extinción de la obligación, ¿no? El ejemplo típico, el pago o las modalidades que el propio Código Civil regula con respecto a las obligaciones, ¿no? Las pruebas que se pueden interpretar o que se pueden ofrecer son la declaración de parte, las personas, los testigos, como también lo que es el ámbito de la pericia, ¿no? Declaración de parte de los propios intervinientes, perdón, que tienen que estar presentes, como también la pericia, por ejemplo, en el caso de un título valor. Requisitos, por ejemplo, en lo que es lo más conocido, que son los requisitos de exigencia de los títulos valores, ¿no? Los elementos ineludibles que tienen que estar presentes en los títulos valores para ser considerados como tales son requisitos sine qua non, es decir, que son ineludibles tomando en cuenta el tipo de título que queremos llevar a cabo, como también el principio de literalidad, ¿no? Que el universo de la obligación esté contenido dentro del título de manera detallada. Y, lógicamente, la clasificación de los requisitos, ¿no? Van a estar sobre todo presentes tomando en cuenta el análisis de la ley especial, que es la ley 27278, la cual sigue una parte general y una parte específica, ¿no? Los que hemos estudiado de manera apropiada el curso de títulos valores, sabemos que de manera muy puntual, y eso hay que tenerlo presente, la primera parte de la ley, y eso hay que tenerlo presente, va a regirse sobre todo en las reglas aplicables a todos los títulos valores, y la parte específica es cuando se analiza cada una de las particularidades, ¿no? Cada una de las particularidades que tiene cada tipo de título valor que nosotros queremos utilizar, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos ahora a la ejecución de títulos judiciales, ¿no? Que es otro punto también bastante relevante a tomar en cuenta, y vamos a partir primero de los trámites. La demanda, acompañando la resolución judicial, el laudo arbitral, ¿no? Lo que va a traer consigo es un mandato ejecutivo a través de un auto, y lógicamente que va a ser debidamente notificado a la parte demandada, la cual efectivamente puede hacer uso de la contradicción. Pero vamos a ponernos en una situación en la cual se lleva a cabo que no quiere ejercitar la contradicción. Entonces expide una resolución final con respecto al trámite de cada uno de estos temas. Ahora, la contradicción, ¿en qué cosa puede ser solventada? En el cumplimiento del ordenado y también en la extinción de la obligación,
¿ya? Entonces, esto ya nos habla de manera de premisa, si podemos decir así, respecto a este tipo de situación, la forma y la manera en que el sustento de la contradicción debe de estar plenamente indicado. Nuevamente, al igual que lo vimos, ¿no?, en el artículo anterior, cada uno de estos temas, sobre todo si se deseaba aplicar de manera apropiada, es de términos en la base del tiempo rápidos. Eso también hay que tomarlo en consideración. Entonces, aquí no hay que demostrar nada. Lógicamente, la contradicción sí puede traer consigo de que yo demuestre, ¿no?, de forma muy puntual el desarrollo de cada uno de estos temas con la finalidad de traer en consideración de que uno ya ha honrado ese compromiso que tiene que ser puesto en consideración de manera puntual para no continuar con este tipo de proceso. Ahí está. Entonces, conocida la contradicción, esta se corre a el demandante. ¿Está bien? Y nuevamente aquí lo que podemos observar es el lapso de tiempo de 3 días, un término muy rápido, en el cual él va a absolver efectivamente la contradicción de manera apropiada. En la experiencia que hemos tenido con respecto al ejercicio de la profesión, sobre todo en el ámbito de los documentos extrajudiciales, eso es donde más hemos tenido contacto con los mismos, sobre todo en lo que es el ámbito de documentos extrajudiciales, como es el ámbito de los títulos valores. Aquí, con la resolución de expedición yo puedo apelar, ya sea por un lado ejecutando o por el otro no reconociéndole en la demanda lo que se solicita, sí. ¿Y cuánto tiempo tengo? Tengo 3 días de manera puntual, ¿está bien? Para poder llevarlo a cabo, para poder desarrollarlo de manera permanente, sobre todo en el ámbito de ejecución que se tiene que tomar en cuenta, pero las particularidades sobre todo nos habla de que la emanación de este tipo de situación es rápida, ¿está bien? Y que tiene que ser tomada en cuenta para cada uno de estos tipos de situación y planteamientos que van a evidenciarse sobre todo en la búsqueda de determinados resultados. ¿Está? Los procesos de ejecución de resoluciones judiciales, los títulos de ejecución equivalentes, ahí está, las resoluciones judiciales, la sentencia, es el ejemplo típico, los laudos arbitrales firmes y los que señala la ley, ¿no? La resolución, el requerimiento, el juzgado, y acá viene a tallar sobre todo un término evidentemente básico, que es la intimación, ¿no? O sea, hacerle de conocimiento a la parte de su cumplimiento que tiene que ser puesto en marcha, de lo contrario, pues va a llevarse a cabo consecuencias posteriores de manera puntual, ¿no? La ejecución de sentencia no son ni deben ser considerados un nuevo proceso. Eso, por favor, quiero resaltarlo para tomarlo en cuenta con respecto a la propia naturaleza de este tipo de situación, y solo se pretende ejecutar lo resuelto por el juez, ¿no? Ese es un tema sumamente puesto en marcha, sobre todo por la propia naturaleza del tipo de proceso que estamos estudiando, y sobre todo recaer, analizar, prestar de manera apropiada cada uno de estos resultados de forma apropiada. Ahí está. Mediante el mandato de ejecución se conmina al ejecutado a cumplir la obligación en un plazo de 3 días. Entonces, este tipo de situación nos debe de llevar a reflexión, ¿no? Es corto el término, debe ampliarse a 5. Vamos a ver en la parte final, cuando lleguemos a ella, que, por ejemplo, el profesor Renzo Cavani, en el proyecto de Código Procesal Civil, ¿no? Porque el código que actualmente nosotros manejamos es desde el año 93 y el anterior era de 1912, ¿no? Entonces ya ha transcurrido una buena parte de tiempo para poder llevar a cabo una implementación bastante interesante con respecto al tema del mandato de ejecución, ¿no? Y sobre todo al cumplimiento del mismo, ¿no? Tomando a consideración la responsabilidad que pueda ser tomado a cabo, como también la mala fe, porque este tipo de procesos, ¿no? Supuestamente por su propia naturaleza deben ser rápidos en el reconocimiento de la obligación que contienen de manera apropiada, ¿no? Pero también lo que hay que tomar a cotación es que en el desarrollo
de cada uno de estos temas, hemos visto que muchas veces las personas buscan dilatar a través de las excepciones en el momento del manejo de cada uno de estos rubros. Ahí está, la ejecución de resoluciones judiciales. Supongamos, si nosotros conocemos la suma líquida, o sea, en dinero, se procederá al embargo de los bienes del condenado. ¿Está bien? Entonces el embargo efectivamente lo que trae es un gravamen para que efectivamente los bienes, previo análisis de los mismos que tiene, por ejemplo, en registros públicos, se puede identificar los del valor que va a sumar la obligación, ¿no?, que había quedado pues impaga, por ejemplo. Y si la sentencia no contiene expresa la condena, pero podemos inferir el monto de la liquidación, es una obligación liquidable, ¿no? Por ejemplo, por medio de la ayuda de una tasación o por medio efectivamente de un peritaje a través de un contador para poder obtener respuestas apropiadas. Y si la sentencia está en moneda extranjera, simplemente se procede a su conversión, ¿no? Por ejemplo, lo más usual es que sea en dólares y, lógicamente, tomando en cuenta el momento en que se solicita la conversión, ¿no?, hay que tomarlo siempre con pinzas para poder expresar el monto que tiene que ser honrado. Pero, ¿qué pasa si la suma es ilíquida? ¿Está bien? Se debe determinar a través de una liquidación la suma de obligación a cumplir. Las obligaciones de hacer, ¿no?, de no hacer y de dar, se transforman en obligaciones en dinero y el ejecutante puede presentar una relación de daños y perjuicios señalando el importe, ¿no? Entonces, ahí definitivamente la naturaleza es totalmente distinta, porque lo que hay que tomar en consideración es la determinación de lo que es la liquidación de una suma obligada a cumplir, pero que tiene otro origen, ¿no? Por ejemplo, una obligación de no hacer, una obligación de dar, una obligación de hacer, ¿no?, construir, por ejemplo, ¿no?, una determinada pared y si no la construyó, pues hay ahí indemnización y daños y perjuicios que puedan surgir de los mismos, ¿no? Una obligación de dar, por ejemplo, una mesa confeccionada, una cama, por ejemplo, ¿no?, o un ropero, una cómoda, ¿no? Son obligaciones de dar y que efectivamente si no fueron dados en su debido momento, esto va a traer consigo que el ejecutante pueda presentar una relación de daños y perjuicios señalando el aporte de los mismos, ¿no? Justamente el demandante debe presentar lo que es la liquidación, ¿no? O sea, lo que representa el incumplimiento y sobre todo su resolución a través de los montos, ¿no?, que deben de ser siempre tomados en cuenta para una mejor visión de cada uno de estos temas y sus arquetipos que deben de guiar al juez para el confeccionamiento de cada uno de estos rubros. Ahí está, la contradicción, nuevamente, lo que vemos aquí de manera apropiada con respecto al título que tiene un origen judicial, es de 3 días, es el cumplimiento de la obligación, el causal, lo que va a hacerlo surgir, y la extinción de la obligación. Y la prueba, en este caso, es de tipo documental. La resolución, lógicamente, lo que va a declarar es que este tipo de figura pueda ser llevado a cabo si se declara infundada, la contradicción es inapelable, ¿ya? Entonces eso también hay que tomarlo bastante presente al momento de maniobrar con respecto a cada una de estas figuras, ¿no? Pues la declaración que declare infundada la contradicción, ¿no?, es inapelable. Es decir, ahí terminaría ya la vida de este tipo de proceso con respecto a los resultados que queremos tomar en cuenta. La ejecución de resoluciones extranjeras es un ejemplo típico, ¿no? Por ejemplo, uno ha sido condenado a pagar una suma de dinero en un determinado país, ¿no?, y mediante el exequatur, ¿no?, mediante lo que es el ámbito de el oficio que llega al Poder Judicial acá en el Perú, quieren hacer efectivo ese tipo de situación, ¿no? Sería un ejemplo típico para este tipo de planteamiento. Las sentencias, ahí está, como lo habíamos dicho, el tema del exequatur es un ejemplo típico de este tipo de situación. Las sentencias expedidas en el extranjero, que luego de ser reconocidas por los tribunales nacionales, ¿no?, y eso se llama exequatur, se ejecutan observando el procedimiento que establece el Código Procesal Civil para las resoluciones judiciales nacionales, sin perjuicio de lo dispuesto por las disposiciones especiales de la Ley General de Arbitraje, ¿no? Supongamos, en el caso muy conocido de Luchetti, que ganó pues una sentencia a favor en contra del Estado peruano,
y que debían de pagarle pues un monto por indemnización por daños y perjuicios, es un ejemplo típico de este tipo de situación en lo que respecta sobre todo a la manera y la forma en que puede ser ejecutada. De ejecución de garantías. Las garantías pueden ser garantías reales y garantías personales, ¿no? En este caso es la ejecución de garantías de qué tipo reales. ¿Está bien? Lo primero que hay que tomar acotación y hay que hacer una salvedad, la demanda tiene que estar acompañada de la garantía, ¿no? Ya no existe la prenda, lo que actualmente existe es la garantía mobiliaria, pero tanto la hipoteca, la antiquesis y la retención son las garantías que se encuentran dentro del Código Civil. Lo que tiene que tomarse a cuenta también es la existencia de una tasación comercial y un certificado de gravamen que efectivamente va a darse como apoyo con respecto a lo que interpone la demanda en los registros públicos, ¿no? Se tiene que inscribir eso. ¿Qué pasa? Primero, se va mediante auto a mandar un mandato ejecutivo al deudor, el garante y poseedor, ¿no? Entonces ahí ellos tres efectivamente tienen de tener conocimiento de esta ejecución de esta garantía y efectivamente lo que hay que tomar a consideración es el manejo que pueda darse del mismo al momento de la recepción, ¿no? Y ahí aplica, pues, de acuerdo a cada tipo de garantía que estamos estudiando, las diferentes modalidades y propuestas en las cuales ésta tiene que ponerse en marcha. La contradicción, nuevamente, en 3 días, y si no hubiera contradicción, el ejercicio del derecho que tiene la persona de oponerse a lo que dice el mandato ejecutivo, inmediatamente se expide una determinada resolución. Puede tener la contradicción su base en la nulidad formal, la inexigibilidad, la extinción y la prescripción, ¿no? Entonces ahí tenemos que irnos al libro octavo. La extinción es porque se ha pagado, inexigibilidad porque la persona no puede en ningún momento exigirse el cumplimiento de un determinado compromiso, o la nulidad formal porque no se ha cumplido con cada uno de los requisitos de manera precisa. Lógicamente, la contradicción, si es que hubiera, se pone en conocimiento de la parte demandante dentro de los 3 días en base al artículo 690, inciso E del Código Procesal Civil, y efectivamente, una vez que ha absuelto la contradicción al demandante, se expide la correspondiente resolución, ¿no? Y sobre todo en este caso, lo que trae la resolución es una orden de remate, ¿no? Lo que se dice, el bien se ejecuta, se materializa, se realiza, ¿no? Que son los conceptos con los cuales se suele identificar este tipo de figura. Si existiera un saldo deudor, se proseguirá la ejecución dentro del mismo proceso, ¿no? El saldo deudor es que sí se ha venido cumpliendo con determinadas armadas o montos sobre los cuales se instituyó lo que es el tema de las garantías, pero al ver, por ejemplo, se paga un 30% y falta 70%, se tiene que seguir efectivamente con cada una de estas exigencias que han sido reguladas de manera precisa al momento de llevar a cabo el conocimiento del monto que va a faltar honrar siguiendo estos mismos casos. Algunas conclusiones. Lo primero que hay que tomar en consideración es que por su propia naturaleza no debería de extenderse mucho el tema del trámite del mismo, pero lamentablemente no es así por motivos de notificación, por motivos de la carga procesal. No se tendría que llevar a cabo ningún tema de ámbito probatorio, ¿no? Pero definitivamente el tema está en demostrar y desvirtuar, sobre todo, de manera apropiada cada una de las exigencias que debe contener, por ejemplo, ¿no? El título, la sentencia, en cada uno de sus acápites, por ejemplo, el título valor o el tema de la garantía, ¿no? Que son ejemplos típicos en el ámbito de su desarrollo de forma apropiada. Y en el proyecto de reforma que yo les venía diciendo, aquí ya se toma lo que es el ámbito de una medida ejecutiva, ¿no? O sea, inmediatamente acá, cuando se da el ámbito de un proceso de ejecución, se lleva a una medida de ejecución. Y a una medida de ejecución como de manera inmediata, ya no lleva a cabo la notificación ni nada por el estilo, sino que la medida de ejecución es inmediata con la finalidad de asegurar el cumplimiento de cada uno de estos atributos. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, eso sería todo. Yo quiero agradecer a la invitación que se me ha hecho y sobre todo ir
quedando presto para las preguntas que ustedes crean correspondientes. Muchísimas gracias por excelentísima ponencia, señor doctor Emilio José Valareso Reyes. A continuación, procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. ¿Alguna pregunta que deseen formular al expositor? Un momentito, doctor. Muchas gracias, señor doctor Emilio José Valareso Reyes. Acto seguido, invitamos a la señora doctora María Natividad Otárola Paredes para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia, Puente Piedra Ventanilla, al señor doctor Emilio José Valareso Reyes en agradecimiento de la ponencia de la aplicación del proceso único de ejecución en materia civil, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, doctor Emilio José Valareso Reyes, se le hace entrega de un reconocimiento a través del diploma certificado virtual que se puede visualizar en este momento. Sí, doctora, en la transmisión se está visualizando su certificado. Agradeciendo por su tiempo, doctor, aporte y conocimientos impartidos. Muchas gracias, señora magistrada. Muchas gracias. Honrado de esta participación y, como siempre, presto a colaborar con el Poder Judicial las veces que ellos crean conveniente, siempre estaré presente. Muchas gracias. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Gracias, señor doctor. Gracias, señora doctora María Otárola. Señor doctor Valareso, ¿nos permiten, por favor, una foto? Bien, un momentito. Muchísimas gracias, señores doctores. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias, gracias. Gracias.